¿Crees que puedes venir a mi boda con un traje barato?, preguntó el novio burlonamente, llamando a seguridad para que me echaran de la boda de mi propia hija. Pero los guardias de seguridad se congelaron, susurrando: «No podemos, es un bi». Todos en el salón contuvieron la respiración. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. Honestamente, Adrián, ¿dónde encontraste ese traje? ¿En la sección de liquidación de alguna tienda de segunda mano? Las palabras de Mauricio me golpearon a medio sorbo de agua. El vaso de cristal se congeló a medio camino de mis labios. Había entrado al comedor de Valeria hace 10 minutos, esperando presentaciones educadas y una conversación agradable. En lugar de eso, me encontré sentado frente a un hombre al que su segunda copa de vino aparentemente le había soltado algo más que la lengua. «Mauricio». La voz de Valeria sonó aguda mientras salía de la cocina, con los brazos cargados de platos para servir, pero Mauricio desestimó su preocupación con un gesto que hizo que el vino se derramara peligrosamente cerca del borde de su copa. «No, cariño. Solo estoy siendo honesto. Tu padre parece un tipo bastante decente, pero la presentación importa». Su mirada me recorrió con la fría evaluación de un tasador que evalúa bienes dañados, especialmente para las fotos de la boda. La gente las verá durante años. La cálida iluminación del comedor de repente se sintió áspera contra mi piel. A través de los grandes ventanales, el barrio lujoso se extendía con manicurada perfección. Cada césped era un testamento de riqueza que nunca había aspirado a mostrar. Mi traje modesto, comprado en unos grandes almacenes por $100 y usado en innumerables eventos judiciales formales, de repente se sintió como un disfraz. «Este traje es perfectamente apropiado para ocasiones formales», dije, manteniendo la voz nivelada a pesar del calor que subía por mi pecho. Mauricio se rió. Un sonido como hielo rompiéndose. «¿Apropiado? Quizás para, bueno, no sé a qué tipo de eventos asistes tú». Se reclinó en su silla, gesticulando con su copa de vino. «Pero cuando te mezclas con nuestro círculo, inversionistas de riesgo, ejecutivos de tecnología, familias de dinero antiguo, las apariencias importan. Las primeras impresiones, ¿entiendes?». Valeria dejó los platos con más fuerza de la necesaria, la porcelana tintineando contra la mesa de caoba. «El traje de papá está bien, Mauricio. Podemos, por favor». «No intento ser cruel», interrumpió Mauricio, su voz adoptando un tono condescendiente que hizo que mi mandíbula se tensara. «Entiendo que no todo el mundo puede permitirse sastrería de calidad. Pero seguramente podrías haber pedido algo prestado. Haberle pedido ayuda a Valeria para elegir un atuendo apropiado». La palabra prestado quedó suspendida en el aire como humo. En mis 30 años en el estrado, había sentenciado a hombres cuya arrogancia palidecía en comparación con lo que presenciaba al otro lado de esta mesa. Las suposiciones de Mauricio sobre mi situación financiera habrían sido divertidas si no las hubiera lanzado con tanta precisión cortante. «Quizás», dije con cuidado, «deberías concentrarte en conocerme en lugar de evaluar mi guardarropa». Los ojos de Mauricio brillaron con algo que podría haber sido diversión. «Oh, pero las dos cosas están conectadas, ¿no es así? La ropa de un hombre te dice todo sobre su posición en la vida, sus prioridades, sus circunstancias». Tomó otro largo sorbo de vino, envalentonado por el alcohol y su percibida ventaja. «Valeria mencionó que trabajas para el gobierno. ¿Algún tipo de puesto administrativo?». La pregunta aterrizó como un golpe físico. Valeria había mantenido mi identidad profesional en secreto a petición mía. Demasiados años, lidiando con personas que trataban a los jueces de manera diferente, me habían enseñado el valor del anonimato en las relaciones personales. Pero el desdén casual de Mauricio hacia mi carrera, su suposición de que ocupaba algún humilde puesto burocrático, reveló la profundidad de su prejuicio. Algo así respondí. «Bueno, al menos es un trabajo estable», dijo Mauricio con el aire magnánimo de alguien que ofrece caridad. «Aunque imagino que la paga no es mucha. Salarios del gobierno, ya sabes». Gesticuló alrededor del comedor, señalando las costosas obras de arte y la cristalería. «Así es como se ve el verdadero éxito. Adrián, quizás pueda darte algunos consejos de inversión, ayudarte a construir algo para tu jubilación». El rostro de Valeria se había puesto pálido.
Sus manos se retorcían juntas en su regazo. Abrió la boca para hablar, pero Mauricio continuó su asalto con el impulso implacable de un hombre convencido de su propia superioridad. De hecho, ¿sabes qué? Yo me encargaré de los gastos de la boda, todos ellos. Estiró la mano sobre la mesa y me dio una palmada en la mía con condescendiente familiaridad. No hay necesidad de que fuerces tu presupuesto tratando de mantener nuestros estándares. Piénsalo como mi regalo para Valeria, asegurándome de que su día especial no se vea comprometido por limitaciones financieras. El comedor quedó en silencio, excepto por el suave tic-tac de un reloj antiguo. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas de vergüenza, su velada cuidadosamente planeada desmoronándose a su alrededor. Y Mauricio se quedó allí, sonrojado por el vino y satisfecho, esperando mi agradecida respuesta a su generosa oferta. En lugar de eso, sentí que algo frío y agudo se cristalizaba en mi pecho. No era ira. Eso era demasiado caliente. Demasiado inmediato. Esto era algo completamente diferente. Reconocimiento quizás. El mismo sentimiento que experimentaba cuando la evidencia revelaba la verdadera naturaleza de un acusado de pie ante mi estrado. Eso es muy considerado de tu parte, dije en voz baja. De repente, Valeria se apartó de la mesa, su silla raspando contra la madera. Mauricio, creo que deberías irte a casa ahora. La voz de Valeria cortó la tensión con precisión quirúrgica. Mauricio parpadeó, su cerebro nublado por el vino luchando por procesar sus palabras. ¿Qué? Pero si ni siquiera hemos. Ahora, la única palabra llevó suficiente autoridad como para atravesar su neblina alcohólica. Has bebido demasiado y estás siendo increíblemente grosero con mi padre. Vi el rostro de Mauricio pasar por la confusión, la indignación y finalmente una aceptación petulante que me recordó a ciertos acusados que nunca entendían del todo por qué su comportamiento tenía consecuencias. Se apartó de la mesa con un cuidado exagerado, como si probara su sobriedad a través de movimientos deliberados. Bien, si así es como lo quieres. Se puso de pie, tambaleándose ligeramente, y buscó su chaqueta colgada en una silla cercana. Pero honestamente, Valeria, alguien tenía que abordar el tema incómodo. No podemos fingir que estas diferencias no importan. Valeria lo siguió hasta la puerta principal, sus voces regresando en agudos susurros. Escuché fragmentos, sus justificaciones defensivas, sus disculpas avergonzadas. La puerta principal se cerró con un clic definitivo, dejando la casa en un silencio repentino. Cuando regresó al comedor, sus hombros se hundieron por el agotamiento. La segura directora de marketing que comandaba presentaciones en salas de juntas había sido reemplazada por una hija atrapada entre dos mundos, ninguno de los cuales podía controlar por completo. Papá, lo siento tanto. Se hundió en su silla, incapaz de mirarme a los ojos. Mauricio no suele ser así. El vino, el estrés del trabajo, a veces saca lo peor de él. La vi juguetear con su anillo de compromiso, el diamante capturando la luz del candelabro de arriba. ¿Cuántas veces había visto ese mismo gesto en mi sala de tribunal? El toque inconsciente de los anillos de boda por parte de cónyuges que defendían lo indefendible. El amor luchando contra el reconocimiento incipiente. Valeria esperé hasta que levantó la vista. ¿Alguna vez le contaste algo sobre mi trabajo? Su ceño se frunció. ¿Tu trabajo? No, por supuesto que no. Me pediste hace años que no le dijera a nadie. ¿Recuerdas? Después de ese incidente con la hermana de mamá tratando de que le arreglara sus multas de estacionamiento. Un recuerdo afloró, la hermana de mi difunta esposa acorralándome en una barbacoa familiar, su voz bajando a un susurro conspirador mientras deslizaba una carpeta de citaciones sobre la mesa del patio. La suposición de que mi posición existía principalmente para beneficiar a los miembros de la familia había amargado muchas relaciones a lo largo de los años. ¿Así que no sabe lo que hago? Le dije que trabajas para el Estado, algún tipo de puesto administrativo. Volvió a bajar la mirada a sus manos. No pareció particularmente interesado en los detalles. Por supuesto que no. El mundo de Mauricio operaba en jerarquías simples. La riqueza en la cima, todo lo demás relegado a varios niveles de irrelevancia. Un empleado administrativo del gobierno apenas calificaba por encima de invisible en su taxonomía social.
Bien, dije en voz baja. Por favor, mántenlo así. Algo en mi tono la hizo levantar la vista bruscamente. ¿Papá? No estás enojado conmigo por no defenderte más, ¿verdad? Porque quería hacerlo. Pero a veces es más fácil simplemente dejarlo. No estoy enojado contigo. Las palabras salieron más suaves de lo que pretendía. ¿Cómo podría explicar que mi preocupación no era el orgullo herido, sino algo mucho más preocupante? Que en 30 años de evaluar el carácter desde el estrado, había desarrollado un instinto para reconocer el narcisismo peligroso, que la crueldad casual de Mauricio esta noche había revelado patrones que me preocupaban más de lo que cualquier insulto personal podría hacerlo. Ella extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Él realmente no es una mala persona, papá. Viene de este mundo increíblemente competitivo donde todo se trata de estatus y posicionamiento. A veces olvida que no todo el mundo opera de esa manera. Apreté sus dedos suavemente. No necesitas explicármelo, pero siento que sí, porque lo amo y te amo a ti. Y se suponía que esta noche debía unir a todos. Su voz se quebró ligeramente. En lugar de eso, es solo este desastre. Mirando su rostro, tan parecido al de su madre cuando Margarita estaba preocupada, sentí el peso familiar de la protección paternal. No la ira caliente que los insultos de Mauricio habían provocado, sino algo más profundo y paciente. Un instinto de juez de reunir pruebas antes de emitir un juicio. Estas cosas llevan tiempo, dije. Conocer a alguien. Entender quién es realmente. Es un proceso. Le darás otra oportunidad, ¿verdad? Cuando esté sobrio y se disculpe adecuadamente. Asentí. Aunque algo en mi pecho ya había cambiado a un modo completamente diferente. Profesional. Vigilante. Por supuesto. Ella sonrió por primera vez desde la partida de Mauricio. El alivio inundando sus rasgos. Gracias. Sé que una vez que realmente se conozcan. Apreté su mano una vez más y luego la solté. Debería irme a casa. Mañana tengo un día temprano. Mientras recogía mi chaqueta y mis llaves, noté que me observaba con la misma atención cuidadosa que había mostrado de niña, tratando de leer mi estado de ánimo a través de expresiones faciales y lenguaje corporal. Algunos instintos nunca desaparecían por completo, incluso en la edad adulta. Conduce con cuidado, dijo, acompañándome a la puerta. Siempre lo hago. Le di un beso en la frente y salí a la noche del opulento vecindario, donde los céspedes perfectos se extendían bajo farolas perfectas, todo cuidado y controlado. Mi coche estaba aparcado en la acera como una modesta interrupción en el paisaje de lujo, fiable pero discreto, al igual que su dueño, según Mauricio Hargrove. El viaje desde el barrio lujoso hasta mi vecindario tranquilo me llevó por el corazón de la gran ciudad, pasando por los rascacielos del distrito financiero y adentrándose en los extensos barrios donde la gente real vivía vidas reales. El tráfico fluía constante por la autopista principal, los faros delanteros y traseros creando ríos de luz en mi espejo retrovisor. 45 minutos a solas con mis pensamientos, 45 minutos para procesar lo que acababa de ocurrir. En mis 3 décadas en el estrado, me había encontrado con todas las variaciones imaginables del carácter humano. Los desesperados y los calculadores, los genuinamente arrepentidos y los patológicamente engreídos. Había aprendido a leer las señales sutiles, la forma en que la mandíbula de alguien se tensaba cuando se enfrentaba a la evidencia, la pausa reveladora antes de una mentira cuidadosamente construida, el tipo particular de indignación que surgía cuando se cuestionaba el privilegio. Mauricio Hargrove mostraba síntomas clásicos de arrogancia narcisista, la crueldad casual disfrazada de observación útil, la incapacidad de considerar cómo sus palabras afectaban a los demás, la suposición de que el éxito financiero le otorgaba autoridad moral para juzgar y desestimar a aquellos que consideraba inferiores. Había visto hombres como él antes. Aparecían en mi sala de tribunal vistiendo trajes caros y sonrisas confiadas, seguros de que su riqueza y conexiones los aislarían de las consecuencias. Hablaban a sus víctimas con el mismo tono condescendiente que Mauricio había usado conmigo esta noche, como si la pobreza o las circunstancias modestas fueran defectos de carácter que justificaran cualquier tratamiento. La peor parte no eran los insultos en sí, sino lo que revelaban sobre cómo veía a Valeria. Para Mauricio,
Ella era una adquisición de un estrato social inferior, alguien cuya familia necesitaba ser gestionada y mejorada. Su oferta de pagar la boda no había sido generosidad. Había sido una jugada de poder, estableciendo dominio a través del control financiero. Mi salida se acercaba y tomé las curvas familiares que llevaban hacia mi barrio. Las calles arboladas de mi vecindario se sentían como un santuario después de la prístina intimidación del otro barrio. Aquí, las casas modestas se sentaban cómodamente junto a otras más grandes, sin disculpas. Aquí, el valor de un hombre no se medía por el número de hilos de su traje. Entré en mi camino de entrada y me senté por un momento antes de apagar el motor. La casa se veía exactamente como la había dejado. Pequeña, bien mantenida, sin pretensiones. 3 dormitorios, 2 baños, un estudio lleno de libros de derecho y fotografías familiares. Margarita había plantado las rosas que aún florecían junto al porche delantero, su aroma trayendo recuerdos de mañanas de sábado pasadas en silencio cómplice, cada uno perdido en nuestras propias secciones del periódico. Dentro, me moví a través de las rutinas nocturnas que se habían vuelto automáticas con los años. La chaqueta colgada en el armario, las llaves en el mostrador de la cocina, un vaso de agua del grifo, sin necesidad de cristalería fina. En mi estudio, rodeado de volúmenes de precedentes legales y opiniones judiciales, finalmente me permití considerar todas las implicaciones de la velada. Valeria amaba a Mauricio Hargrove, había aceptado su propuesta, planeado su futuro juntos, elegido unir su vida a la de él. Esos eran hechos que no podían ser cambiados por la desaprobación de los padres o el análisis judicial del carácter. Pero los hechos podían evolucionar. La gente se revelaba gradualmente y, a veces, esas revelaciones lo cambiaban todo. No tenía intención de interferir en la relación de mi hija basándome en una velada desagradable. Eso sería prematuro y potencialmente destructivo. Pero tampoco ignoraría lo que había presenciado. La máscara de Mauricio se había deslizado esta noche, revelando atisbos de algo más oscuro debajo de su pulido exterior. La jugada inteligente, el enfoque judicial, era observar y documentar, dejar que el tiempo revelara patrones, darle a Mauricio suficiente soga para que él mismo demostrara que mis preocupaciones eran infundadas o que estaban totalmente justificadas. Había aprendido la paciencia de 30 años de dejar que la evidencia se acumulara antes de emitir un juicio. Algunos casos se desarrollaban lentamente, cada audiencia agregando otra pieza al rompecabezas hasta que la imagen completa emergía con una claridad innegable. Esto no sería diferente. Me acomodé en mi sillón de lectura, el mismo sillón de cuero donde había estudiado jurisprudencia durante décadas, donde le había leído cuentos a una joven Valeria antes de dormir, donde había llorado la muerte de Margarita, y lentamente había reconstruido mi vida en torno a la soledad y el deber. Mañana traería nuevas posibilidades. Quizás Mauricio llamaría para disculparse, su conciencia finalmente afirmándose a través de su resaca. Quizás Valeria llamaría para discutir la velada, buscando tranquilidad u orientación. O quizás no pasaría nada en absoluto, y la vida continuaría su progresión constante hacia el día de su boda. Viniera lo que viniera, estaría listo. La casa se asentó a mi alrededor con familiares crujidos y suspiros, un modesto santuario lleno de libros y recuerdos, y la tranquila satisfacción de una vida vivida con propósito. Afuera, la ciudad continuaba con su energía inquieta, millones de personas persiguiendo sus sueños y ambiciones, y fachadas cuidadosamente construidas. En salas de tribunal por toda la ciudad, los jueces revisaban casos, preparándose para los procedimientos de mañana, sopesando pruebas y precedentes en busca de justicia. El trabajo continuaba como siempre lo había hecho, como siempre lo haría, y a veces, no a menudo, pero a veces, la justicia encontraba formas de afirmarse fuera de las estructuras formales de la ley y el orden, en los espacios pacientes donde la verdad finalmente emergía de la sombra. Cerré los ojos y dejé que la tensión del día se disipara, ya planeando el mañana con una precisión metódica que me había servido bien a lo largo de mi carrera. El tiempo diría qué tipo de hombre era realmente Mauricio Hargrove. El agudo timbre del teléfono cortó el silencio de la mañana del sábado como una cuchilla. Levanté la vista de mi periódico, con la taza de café a medio camino de mis labios, y miré el reloj. Las 10:30 parecía una hora inusual para llamadas sociales.
Hola, Adrián. Soy Mauricio. La voz traía rastros de resaca, asperezas que el vino había suavizado la noche anterior. Escucha, necesito disculparme por lo de anoche. Bebí demasiado y dije algunas cosas que fueron inapropiadas. Dejé mi café y me recliné en la silla de mi estudio, rodeado de libros de derecho que habían presenciado 3 décadas de cuidadosa deliberación. Está bien, Mauricio. Entiendo que estas cosas suceden. Gracias por ser tan comprensivo al respecto. El alivio inundó su voz, el tono de un hombre que se había preocupado por las consecuencias durante la noche. Valeria estaba bastante molesta conmigo después de que te fuiste. Me dejó muy claro que había cruzado algunos límites. A través de la ventana de mi estudio, la mañana del sábado se extendía por mi barrio con cómoda normalidad. Vecinos paseando perros, niños jugando en los patios, gente normal viviendo vidas normales sin las complicaciones de la política de bodas y las dinámicas familiares. Es protectora, dije. Siempre lo ha sido. Sí, bueno. En realidad por eso llamo. La voz de Mauricio ganó confianza. La disculpa aparentemente limpiando su conciencia para lo que viniera después. He estado pensando en toda la situación, y aunque lamento mi forma de decirlo anoche, la preocupación subyacente sigue siendo válida. Algo frío se asentó en mi estómago. ¿Qué preocupación es esa? El traje, Adrián. Mira, sé que fui duro al respecto, pero habrá invitados de élite en esta boda. Ejecutivos de tecnología, inversionistas de riesgo, antiguas familias adineradas. Las primeras impresiones importan enormemente en estos círculos. Observé al gato de un vecino acechar entre las rosas de mi patio trasero, paciente y concentrado en algo que no podía ver. El comportamiento depredador tenía su propia lógica, su propia progresión inevitable. Es un traje perfectamente respetable, Mauricio. Pero ese es el punto. Respetable no es el estándar al que apuntamos aquí. Su voz adoptó el tono paciente de alguien que explica verdades obvias a un niño lento. Esta es una boda de $200,000, Adrián. Solo la fotografía cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en meses. Cada detalle tiene que ser perfecto. $200,000. El número quedó suspendido en el aire como humo, con implicaciones sobre valores y prioridades que hacían que mi modesta casa de repente pareciera un universo completamente diferente. Aprecio tu preocupación. Esto es lo que estoy pensando, interrumpió Mauricio, su voz calentándose con el entusiasmo de alguien que resuelve problemas para seres inferiores. Hay un almacén de trajes en el centro, nada demasiado caro, pero tienen trajes que serían más apropiados para la ocasión. Incluso podría ir contigo, ayudarte a elegir algo, asegurarme de que el ajuste sea correcto, que el color combine con la paleta de la boda. El gato en mi jardín se había congelado en perfecta quietud, cada músculo tenso para el ataque. La paciencia de la naturaleza al servicio de una conclusión inevitable. Eso es muy considerado, pero usaré el traje que tengo. El silencio se extendió por la línea telefónica. Cuando Mauricio volvió a hablar, su voz se había endurecido con la frustración particular de alguien acostumbrado a la obediencia. Adrián, estoy tratando de ser diplomático con esto, pero déjame ser completamente claro. Esta boda es importante para mí. Importante para mi carrera, mi reputación, mis futuros suegros que vuelan desde el este del país. No puedo permitir que el padre de Valeria parezca que compra en tiendas de descuento. Es un traje de $100 de una tienda departamental, pero es de calidad. ¿$100? La risa de Mauricio no tenía nada de humor. Mis gemelos costaron más que eso. Mira, estoy tratando de ayudarte aquí, pero hay límites en cuanto a cuánta concesión puedo hacer. Si apareces con ese traje, no entrarás por esas puertas. La entrada estará prohibida. Las palabras aterrizaron con la fuerza de un ultimátum. No una solicitud, ni siquiera una exigencia, una orden respaldada por la certeza absoluta de alguien a quien nunca le habían dicho que no, por personas que consideraba inferiores. En 30 años en el estrado, había escuchado amenazas lanzadas con más sutileza y menos veneno que la que Mauricio Hargrove acababa de poner sobre la mesa de mi cocina un sábado por la mañana. La máscara no solo se había deslizado, se había hecho añicos por completo, revelando algo más feo de lo que había imaginado posible. Ya veo. Mi voz se mantuvo firme a pesar de la rabia que se acumulaba detrás de mis costillas. Gracias por aclarar tu posición. Bien.
Me alegro de que nos entendamos. El almacén de trajes en la calle principal abre a las 10. Podríamos encontrarnos allí esta tarde, sí. Colgué. El auricular se posó en su base con un suave clic, seguido por el profundo silencio de mi estudio. Los libros de derecho me miraban desde sus estantes como testigos silenciosos de lo que acababa de ocurrir. Afuera, el gato del vecino había completado su casa y desaparecido en la sombra, dejando solo las rosas meciéndose en la brisa de la mañana. Mi mano permaneció en el teléfono por un largo momento, sintiendo el plástico frío contra mi palma, mientras las palabras de Mauricio resonaban en mi memoria con claridad cristalina. La entrada estará prohibida. El tono de línea zumbó contra mi oído durante varios segundos antes de que finalmente levantara la mano del auricular. El silencio que siguió se sintió denso, cargado de implicaciones que habrían parecido imposibles 24 horas antes. Me levanté lentamente, las articulaciones protestando por el movimiento repentino, y caminé hacia la ventana de mi estudio. El gato del vecino había desaparecido, pero la evidencia de su casa permanecía. Unas pocas plumas esparcidas cerca de los rosales. La brutalidad casual de la naturaleza exhibida contra el jardín cuidadosamente atendido de Margarita. La entrada estará prohibida. 3 décadas de experiencia judicial me habían enseñado a reconocer amenazas, en todas sus variaciones, la intimidación cruda de los criminales callejeros, la manipulación sofisticada de los acusados de cuello blanco, el cálculo frío de aquellos que ejercían el poder sin conciencia. El ultimátum de Mauricio Hargrove contenía elementos de los 3, envueltos en el barniz de la propiedad social, pero lo que más me sorprendió no fue la amenaza en sí, sino la certeza casual detrás de ella. Mauricio creía genuinamente que poseía la autoridad para dictarme términos, para excluirme de la boda de mi propia hija, basándose en el número de hilos de mi ropa. Más inquietante aún, asumió que yo cumpliría o me escabulliría avergonzado, demasiado intimidado por su riqueza y conexiones como para desafiarlo. Me moví lentamente por mi casa, viéndola con nuevos ojos. Los muebles modestos que Margarita y yo habíamos elegido juntos, las fotografías familiares agrupadas en las mesas auxiliares, la cocina donde habíamos compartido 30 años de café matutino y conversación vespertina. Todo de repente se sintió frágil, como si la visión del mundo de Mauricio pudiera contaminar de alguna manera los espacios donde había construido mi vida. En el pasillo que conducía a mi dormitorio, me detuve ante una fotografía de Margarita tomada 2 años antes de su fallecimiento. Llevaba la expresión que mejor recordaba, una diversión paciente ante la estupidez humana, la mirada de alguien que había visto suficiente de la vida, como para encontrar la mayoría del drama, en última instancia, absurdo. ¿Qué pensarías de todo esto? Le pregunté a su imagen en voz baja, pero ya lo sabía. Margarita había poseído un instinto infalible para el carácter. Podía detectar el narcisismo y la crueldad debajo de superficies pulidas con la precisión de un cirujano. Habría visto a través de Mauricio Hargrove en los primeros 5 minutos de conversación. Más importante aún, se habría decepcionado de mí si dejaba que él ganara. Continué hacia mi dormitorio y abrí la puerta del armario. Allí, colgado junto a mi ropa casual y mis togas judiciales, estaba el traje en disputa. Lana azul marino, corte clásico, comprado en unos grandes almacenes durante una rara expedición de compras hace 2 años. Me había servido bien en eventos formales, había ganado cumplidos de colegas, había sido fotografiado respetablemente en ceremonias judiciales. $100. Los gemelos de Mauricio costaban más. Saqué el traje de su percha y lo sostuve contra la ventana del dormitorio, examinándolo con luz natural. La tela no mostraba signos de desgaste. La sastrería seguía siendo nítida, el color tan intenso como el día que lo compré. Según cualquier estándar razonable, era completamente apropiado para las festividades de una boda. Pero Mauricio Hargrove no operaba según estándares razonables. Su mundo funcionaba con reglas diferentes, jerarquías de riqueza y estatus que otorgaban a algunas personas el derecho de juzgar a otras, de determinar quién pertenecía y quién debía ser excluido. En su universo, yo no era el padre de Valeria que merecía respeto. Era un problema que debía gestionarse, una fuente de vergüenza potencial que debía controlarse o eliminarse. Colgué el traje de nuevo en su lugar y cerré la puerta del armario. La decisión que se formaba en mi mente
Se sentía tan inevitable como la de ese gato vecino completando su casa. No nacía de la ira, aunque la ira ciertamente existía. No impulsada por el orgullo herido, aunque mi orgullo sí había sido herido. Esto era algo completamente diferente. Un reconocimiento de que algunos comportamientos requerían consecuencias, algunas actitudes exigían corrección. Durante 30 años, había observado la naturaleza humana desde el estrado, con el análisis distante de un científico que estudia especímenes. Había aprendido a separar la emoción del juicio, los sentimientos personales de la responsabilidad profesional. Las habilidades que me convertían en un juez eficaz me servirían bien en lo que se avecinaba. Mauricio Hargrove había cometido un error de cálculo fundamental. Había asumido que su riqueza le otorgaba inmunidad frente a la rendición de cuentas, que sus conexiones sociales lo aislaban de las consecuencias. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Volví a mi estudio y me senté en mi sillón de lectura. El mismo sillón donde me había preparado para innumerables casos, donde había escrito opiniones que dieron forma a precedentes legales, donde había luchado con cuestiones de justicia y castigo durante 3 décadas. Faltaba exactamente un mes para la boda. 30 días para dejar que la arrogancia de Mauricio se solidificara en exceso de confianza, 30 días para que él difundiera la noticia de su ultimátum entre esos invitados de élite que estaba tan ansioso por impresionar, 30 días para que olvidara que las acciones, incluso aquellas dirigidas a humildes empleados del gobierno, a veces conllevaban consecuencias inesperadas. Recogí mi periódico y me acomodé de nuevo en la rutina del sábado por la mañana, pero todo había cambiado. El hombre que leía sobre política local y resultados deportivos ya no era solo el padre de Valeria esperando lo mejor con su prometido. Era un juez preparándose para emitir un veredicto. Las semanas siguientes transcurrieron con una normalidad engañosa. Abril dio paso a mayo mientras la ciudad se acomodaba en su ritmo familiar de sol y tráfico. Otra temporada en una ciudad que trataba el clima como música de fondo, siempre agradable, raramente memorable. Mantuve mi agenda judicial con la misma precisión que había definido 3 décadas en el estrado. Café de la mañana a las 6, llegada al juzgado a las 7:30. Sesión de la tarde extendiéndose hasta las 5. Mis colegas no notaron nada inusual en mi comportamiento, ninguna desviación de la reflexión mesurada que se había convertido en mi marca profesional. En casa, me preparé para la boda de Valeria con el cuidado metódico de alguien que organiza expedientes de casos, confirmaciones de asistencia que verificar, selección de regalos que finalizar, arreglos de transporte que confirmar, cada detalle manejado con minuciosidad judicial. Aunque bajo la superficie se estaban gestando preparativos diferentes, Valeria llamó 2 veces durante esas semanas. Su voz brillante de emoción nupcial mientras describía las pruebas finales del vestido y los arreglos florales. Nunca mencionó la llamada telefónica de Mauricio hacia mí, lo que significaba que él no se lo había contado, o que ella había elegido no discutirlo. Dada su necesidad de mantener su imagen como el magnánimo futuro yerno, sospechaba lo primero. Las invitaciones habían llegado a mi buzón durante la 3ª semana de abril. Cartulina gruesa con letras doradas en relieve, el tipo de papelería que anunciaba su costo a través del lujo táctil. El señor y la señora Germain Hargrove solicitan el placer de su compañía. El salón de baile del gran hotel de lujo. Cócteles a las 6, cena a las 7, baile hasta la medianoche. $200,000 condensados en elegante caligrafía y papel de primera calidad. Colgué la invitación en mi refrigerador junto a las listas de compras y los horarios del tribunal, un recordatorio diario de lo que se acercaba. Cada mañana la estudiaba mientras tomaba mi café con leche, tomando nota de los detalles que importarían cuando llegara el momento. El cronograma, la ubicación, el código de vestimenta formal que no hacía mención de requisitos específicos de traje o restricciones de entrada basadas en presupuestos de vestimenta. Mis propios preparativos tomaron formas diferentes. Investigué la distribución del prestigioso hotel. Estudié fotografías de su salón de baile y espacios adyacentes. Me familiaricé con los procedimientos operativos del hotel. Información recopilada con la misma minuciosidad que aportaba a la revisión de la jurisprudencia, construyendo una imagen completa del terreno donde esto se desarrollaría. El traje en disputa colgaba en mi armario como evidencia en un caso criminal.
prueba material del tema central que determinaría el resultado de la velada. Lo examinaba regularmente, asegurándome de que permaneciera en perfectas condiciones, que ninguna arruga o mancha pudiera proporcionarle a Mauricio munición adicional para su posición. $100. La etiqueta del precio había sido retirada hacía mucho tiempo, pero el número permanecía fijo en mi memoria como un símbolo de todo lo que Mauricio encontraba inadecuado en mi vida. En su mundo, el valor se correlacionaba directamente con el costo, el mérito medido por etiquetas de precio en lugar de carácter o logros. 3 noches antes de la boda, me senté en mi estudio, revisando la lista de invitados que Valeria había compartido semanas antes. Emprendedores tecnológicos, socios de capital de riesgo, familias de dinero antiguo de ambas costas. El tipo de gente que Mauricio estaba desesperado por impresionar, la audiencia a la que quería asegurarse de que nunca presenciara nada que pudiera disminuir su imagen cuidadosamente construida. Me pregunté cuántos de ellos sabían sobre su ultimátum hacia mí. Lo había compartido como una anécdota divertida, la historia de poner en su lugar a su futuro suegro. ¿Aprobaban sus métodos? ¿O encontrarían su comportamiento desagradable si supieran toda la verdad? Pronto esas preguntas tendrían respuestas. La noche antes de la boda, seguí mi rutina normal con una precisión inusual. Cena a las 6, salmón a la parrilla y verduras, nada que pudiera causar malestar al día siguiente. Noticias de televisión a las 7. Viendo a los reporteros discutir la política local y los eventos nacionales con la misma autoridad seria que aportaban a los pronósticos del tiempo y las actualizaciones de tráfico. A las 9 en punto, subí las escaleras hacia mi dormitorio y abrí la puerta de mi armario. El traje azul marino esperaba en su lugar designado, planchado y listo, luciendo exactamente como el día que lo compré. $100 de artesanía de tienda departamental, que de alguna manera se habían convertido en el campo de batalla central en una guerra que no había elegido pero que tenía toda la intención de ganar. Preparé mi ropa para la mañana: camisa, corbata, zapatos, la chaqueta y los pantalones del traje en disputa. Todo arreglado con el cuidado de alguien que se prepara para una ocasión importante, lo cual ciertamente era, aunque no de la manera que Valeria había imaginado cuando envió sus invitaciones. Mi despertador marcaba las 10 en punto mientras me acomodaba en la cama, rodeado de la comodidad familiar de mi modesta habitación. Afuera, la ciudad continuaba con su energía inquieta. Millones de personas buscando su entretenimiento de sábado por la noche en lugares que iban desde bares de mala muerte hasta restaurantes de 5 estrellas. Mañana, el prestigioso hotel albergaría otra elegante boda, otra celebración de amor y compromiso entre dos personas que prometían honrarse mutuamente a través de cualquier desafío que la vida pudiera presentar. Mauricio Hargrove estaba a punto de descubrir que algunos desafíos llegaban vistiendo trajes de $100 y llevando 30 años de sabiduría judicial sobre la relación entre acciones y consecuencias. Las 6:45. Mi alarma no había necesitado despertarme. Había estado despierto en la cama desde las 5:30. Observando la luz de la mañana filtrarse por el techo con la paciencia de alguien que había esperado 30 días por este momento. El día de la boda, me levanté sin ceremonia y fui al baño, viendo mi reflejo en el espejo sobre el lavabo. 65 años me devolvían la mirada. Líneas ganadas a través de décadas de escuchar testimonios, sopesar pruebas, impartir justicia. El rostro de un hombre que entendía que las consecuencias, retrasadas, no eran consecuencias negadas. La ducha corría caliente mientras me afeitaba con precisión deliberada, cada pasada de la navaja eliminando el ayer y preparándome para lo que venía. Ningún nerviosismo perturbaba mis manos. Esto era simplemente otra mañana que requería preparación profesional, como innumerables otras que habían precedido a momentos significativos en la sala del tribunal. El desayuno consistió en una tostada y un café con leche, consumidos de pie en el mostrador de mi cocina. A través de la ventana, la mañana del sábado se desarrollaba con tranquilidad suburbana. Vecinos paseando perros, aspersores regando céspedes, gente normal comenzando fines de semana normales. En unas pocas horas, el prestigioso hotel albergaría una elegante celebración de amor y compromiso, a la que asistiría la élite social y financiera de la ciudad. Mauricio Hargrove esperaba que yo estuviera ausente de esa celebración. Su ultimátum había sido claro:
usar atuendo apropiado o quedarse en casa. La arrogancia de la obediencia asumida lo había sostenido durante el último mes, confiado en que su amenaza había resuelto el problema del vergonzoso padre de Valeria. Hoy descubriría su error de cálculo. Subí las escaleras a mi dormitorio y abrí la puerta del armario. Allí, colgado exactamente donde había esperado durante 30 días, estaba el traje en disputa. Lana azul marino, corte clásico, $100 de artesanía de tienda departamental que de alguna manera se habían convertido en el campo de batalla central en una guerra sobre el respeto, la dignidad y la peligrosa suposición de que la riqueza otorgaba autoridad sobre los demás. Levanté la chaqueta de su percha y la sostuve a la luz. La tela permanecía impecable, la sastrería aún nítida después de 2 años de ocasiones formales. Según cualquier estándar razonable, era completamente apropiado para las festividades de la boda, pero Mauricio Hargrove no operaba según estándares razonables. Primero la camisa, algodón blanco impecable debidamente planchado. Luego los pantalones acomodándose con familiar comodidad alrededor de mi cintura. Siguió la corbata, anudada con la misma precisión que aportaba a la redacción de opiniones judiciales, cada elemento de mi atuendo ensamblado con significado ritual. Una armadura para la confrontación que había sido inevitable desde esa primera cena insultante. Finalmente, la chaqueta. Mientras deslizaba mis brazos por las mangas, sentí que la transformación se completaba. No de civil a asistente formal, sino de padre herido a juez dispensador. El traje no solo me vestía, anunciaba mis intenciones a cualquiera lo suficientemente perceptivo como para reconocer el simbolismo. Antes de irme, me paré frente al espejo de mi dormitorio y realicé una inspección final. Todo estaba perfecto. El traje me quedaba impecablemente. Los colores se complementaban entre sí. La impresión general era de dignidad silenciosa y formalidad apropiada. Cualquiera que me encontrara vería a un caballero bien vestido asistiendo a una ocasión social importante. Estarían en lo cierto, aunque quizás no de la manera que anticipaban. Recogí mis llaves y mi billetera, comprobando que la invitación de Valeria permaneciera guardada de forma segura en el bolsillo de mi chaqueta. La pesada cartulina con su relieve dorado se había convertido en mi boleto de entrada a lo que prometía ser una tarde memorable en uno de los lugares más prestigiosos de la ciudad. Mi coche arrancó al primer giro de la llave, fiable como siempre. Mientras salía de mi camino de entrada y me dirigía hacia la autopista que me llevaría al lujoso barrio, sentí el mismo enfoque tranquilo que me había sostenido durante 3 décadas de momentos significativos en la sala del tribunal. La justicia retrasada no era justicia denegada. A veces era simplemente justicia refinada, hecha más precisa a través de la paciencia y la planificación cuidadosa. El viaje al prestigioso hotel tomó 45 minutos a través del tráfico de fin de semana que se movía con sorprendente eficiencia. La ciudad parecía ansiosa por despejar el camino para lo que venía, como si la ciudad misma reconociera la importancia de permitir que todos los participantes llegaran a sus lugares designados a tiempo. El prestigioso hotel se alzaba ante mí como un monumento a la elegancia, su fachada de color crema brillando bajo la luz del sol de la tarde. Los asistentes del valet parking, con uniformes impecables, se movían con precisión coreografiada, dirigiendo vehículos de lujo hacia las áreas de estacionamiento con la eficiencia de directores de orquesta gestionando una costosa sinfonía. Entregué mi modesto sedán a un joven que lo manejó con la misma cortesía profesional que le había mostrado al Bentley delante de mí. El dinero hablaba, pero el buen servicio hablaba universalmente. Dentro, el vestíbulo del hotel se extendía con magnificencia de mármol, candelabros de cristal proyectando patrones de arcoíris sobre superficies que reflejaban 2 siglos de hospitalidad a los ricos y poderosos. Los invitados a la boda se movían por el espacio en elegantes grupos, sus voces llevando la resonancia particular de personas acostumbradas a ser escuchadas y obedecidas. Las puertas del salón de baile estaban abiertas, revelando atisbos de flores blancas y luz dorada en el interior. Un cuarteto de cuerdas tocaba música de cámara que proporcionaba un sofisticado fondo al murmullo de los asistentes que llegaban. Todo lo que Mauricio había prometido: elegancia, exclusividad, el tipo de teatro social que impresionaba a los inversionistas de riesgo y ejecutivos de tecnología. Y allí, cerca del altar cubierto de orquídeas en cascada, estaba mi hija.
El vestido de novia de Valeria la transformaba en algo luminoso, la seda marfil fluyendo a su alrededor como luz de luna capturada. Margarita habría llorado al verla tan radiante, tan perfectamente hermosa en el día con el que había soñado desde la infancia. Por un momento, mi cuidadosa compostura amenazó con quebrarse bajo el peso del orgullo paternal y el recuerdo agridulce. Se giró, escaneando a la multitud que se reunía, y su rostro se iluminó cuando me vio, esa sonrisa, la sonrisa de Margarita, cálida y acogedora y completamente inocente del drama que estaba a punto de desarrollarse, casi deshizo mi resolución por completo. Papá se movió hacia mí con gracia cuidadosa, manejando la cola de su vestido con habilidad practicada. Te ves maravilloso. Ese traje es perfecto. Perfecto. La palabra conllevaba capas de significado que ella no podría entender. Tú estás deslumbrante, cielo, absolutamente hermosa. Gracias por estar aquí. Sé que este no es realmente tu tipo de ambiente, toda esta gente y formalidad, pero significa todo para mí que... Adrián. La voz de Mauricio cortó nuestra reunión como una cuchilla a través de la seda. Se acercó con la zancada confiada de un hombre en su propio territorio, rodeado de sus propios invitados cuidadosamente seleccionados. El mes transcurrido desde nuestra conversación telefónica no había hecho nada para suavizar sus bordes. En todo caso, parecía más pulido, más seguro de su autoridad. Sus ojos se fijaron inmediatamente en mi traje con intensidad láser. La misma lana azul marino que había desencadenado su ultimátum, la misma compra de $100 de tienda departamental que había ofendido tan profundamente su sensibilidad. Vi el reconocimiento amanecer en su expresión, seguido rápidamente por algo que podría haber sido incredulidad. Te lo advertí sobre ese traje, dijo en voz baja, su voz afinada para evitar que Valeria oyera. Mauricio, no arruinemos el día de Valeria con un drama innecesario. ¿Innecesario? Su rostro se sonrojó con la indignación particular de alguien cuya autoridad había sido desafiada. Dejé mi posición cristalina. Discutimos esto. Me aseguraste. ¿Entendiste? Valeria miró entre nosotros con creciente alarma. ¿Qué está pasando? Mauricio, ¿de qué estás hablando? Pero Mauricio no había terminado. Su voz se elevó ligeramente, atrayendo miradas de los invitados cercanos que se habían girado para observar lo que parecía ser una tensión en desarrollo cerca del altar. No me escuchaste, Adrián. Elegiste ignorar mis instrucciones explícitas sobre el atuendo apropiado para este evento. Sus ojos recorrieron mi apariencia con indisimulado desprecio. Ahora habrá consecuencias. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros como un desafío lanzado ante testigos, a nuestro alrededor. Las elegantes conversaciones se habían acallado mientras más invitados notaban la confrontación que se gestaba en el centro de su reunión social. Valeria dio un paso adelante, su voz aguda por la confusión y la vergüenza. Mauricio, detén esto ahora mismo. ¿Qué estás? Mantente fuera de esto, cielo. El tono de Mauricio tenía el filo displicente de alguien que maneja a seres inferiores. Tu padre y yo tenemos un entendimiento que necesita ser aclarado. Miró alrededor del salón de baile con ojos calculadores, buscando claramente algo o alguien que pudiera ayudarlo a imponer su voluntad. Su mirada recorrió a los invitados reunidos. Ejecutivos de tecnología, socios de capital de riesgo, familias de dinero antiguo de ambas costas, antes de posarse en el discreto personal de seguridad estacionado cerca de las entradas de la sala. Una sonrisa depredadora cruzó su rostro cuando vio lo que buscaba. Mauricio levantó la mano con el gesto imperioso de alguien acostumbrado a ordenar atención inmediata. Al otro lado del salón de baile, un hombre alto con un traje oscuro notó la señal y comenzó a moverse en nuestra dirección con propósito profesional. Seguridad. La voz de Mauricio tuvo la autoridad suficiente para hacer girar cabezas en toda la multitud reunida. Necesito que retiren a este hombre del lugar inmediatamente. La figura que se acercaba vestía esa elegancia discreta de la seguridad privada de alto nivel. Traje caro, auricular discreto, la postura controlada de alguien entrenado para manejar situaciones delicadas que involucran a clientes adinerados. A medida que se acercaba, pude ver la placa con su nombre que lo identificaba como Víctor Reyes, jefe de seguridad.
Las conversaciones en todo el salón de baile se habían detenido por completo ahora. Ejecutivos de tecnología e inversionistas de riesgo se giraron para observar el drama que se desarrollaba cerca del altar, sus rostros mostrando la fascinación particular de las personas que presencian un teatro social por el que no habían pagado. ¿Cuál parece ser el problema, señor? La voz de Víctor transmitía calma profesional mientras evaluaba la situación con ojos entrenados. Este hombre Mauricio me señaló con desprecio displicente. Se le dijo específicamente que no asistiera a este evento vistiendo un atuendo inapropiado. Eligió ignorar esas instrucciones. Quiero que lo retiren de las instalaciones. El rostro de Valeria se había puesto pálido. Sus manos temblaban mientras procesaba lo que estaba sucediendo. Mauricio, no puedes estar hablando en serio. Es mi padre. Tu padre debería haber escuchado cuando le expliqué los requisitos de vestimenta. La voz de Mauricio había adquirido la frialdad particular de alguien que demuestra poder frente a una audiencia. Estoy pagando $200,000 por esta boda. No permitiré que se vea comprometida por alguien que se niega a cumplir con los estándares sociales básicos. La mirada profesional de Víctor se movió de Mauricio a mí, realizando el tipo de evaluación que el personal de seguridad realizaba docenas de veces al día. Sus ojos captaron mi traje azul marino, mi apariencia modesta, mi comportamiento tranquilo frente a la humillación pública. Entonces algo cambió en su expresión. Lo siento, señor, le dijo Víctor a Mauricio, su tono permaneciendo respetuoso pero firme. No puedo retirar a este caballero de las instalaciones. Mauricio parpadeó, esperando claramente un cumplimiento inmediato. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Soy el cliente aquí. Esta es mi boda. Entiendo eso, señor, pero este caballero es un invitado VIP. La política del hotel prohíbe cualquier acción que pueda incomodar a alguien de su categoría. La palabra categoría tenía un peso que pareció confundir a Mauricio por completo. Miró entre Víctor y yo con creciente desconcierto, como si el jefe de seguridad hubiera comenzado a hablar un idioma extranjero. ¿Invitado VIP? ¿De qué estás hablando? Míralo. La voz de Mauricio se elevó con frustrada incredulidad. Lleva un traje de $100. Trabaja en algún puesto administrativo en el gobierno. ¿Qué posible categoría podría tener? La expresión de Víctor cambió a algo que podría haber sido diversión profesional. Señor, no estoy autorizado a discutir los detalles de nuestros acuerdos de invitados VIP, pero puedo asegurarle que el señor hizo una pausa, mirándome con evidente reconocimiento. Morales le indiqué en voix baja. El señor Morales es absolutamente bienvenido a cualquier evento celebrado en este hotel. El tono de Víctor había adquirido un sutil filo que sugería que Mauricio se estaba aventurando en territorio peligroso. De hecho, recomendaría no crear más complicaciones con respecto a su presencia. El rostro de Mauricio se había enrojecido profundamente, su confianza comenzando a resquebrajarse bajo la inesperada resistencia. Esto es ridículo. No me importa cuál sea tu política. Yo estoy pagando por este evento. Y el hotel agradece su negocio, señor, pero ciertos huéspedes reciben atenciones que reemplazan los arreglos de eventos individuales. La postura de Víctor había cambiado sutilmente. Su calma profesional ahora con matices de advertencia. Sugiero que permitamos que la ceremonia proceda según lo planeado. La multitud reunida observaba con fascinación cómo la autoridad de Mauricio se desmoronaba en tiempo real. Sus suposiciones sobre el poder y la influencia, encontrando una resistencia inamovible de alguien que claramente sabía cosas que él no. ¿Quién es él?, exigió Mauricio, su voz quebrándose por la confusión y el pánico creciente. ¿Qué es lo que no me estás diciendo? El rostro de Mauricio se había vuelto de un peligroso tono carmesí, las venas destacándose en sus sienes mientras señalaba con el dedo a Víctor con furia creciente. Esto es completamente inaceptable. No me importan las políticas de su hotel. Soy el cliente que paga aquí. La postura de Víctor cambió a algo más alerta, la calma profesional dando paso a una preparación visible. Señor, voy a necesitar que salga y se calme. ¿Que salga? La voz de Mauricio se quebró con incredulidad. Esta es mi boda. Pagué $200,000 por este lugar. ¿Usted trabaja para mí hoy? La expresión del jefe de seguridad se endureció hasta convertirse en algo que sugería que Mauricio había cruzado una línea importante. En realidad, señor, trabajo para el hotel.
Y la política del hotel es muy clara sobre los huéspedes que se vuelven disruptivos para otros clientes. A nuestro alrededor, la elegante multitud de la boda había formado un círculo laxo, sus conversaciones olvidadas mientras observaban el drama desarrollarse con el horror fascinado de las personas que presencian un desastre social en tiempo real. Ejecutivos de tecnología e inversionistas de riesgo, que habían venido a celebrar ahora, se encontraban en primera fila como testigos del completo colapso de su anfitrión. No puedes echarme de mi propia boda. Mauricio se abalanzó sobre Víctor, su coordinación comprometida por la rabia y los restos del champán previo a la ceremonia. Haré que te despidan por esto. Demandaré a toda esta cadena de hoteles. Víctor se movió con la precisión fluida de alguien entrenado en técnicas de contención. En un movimiento suave, atrapó el brazo de Mauricio. Se lo torció detrás de la espalda con eficiencia profesional y comenzó a guiarlo hacia la salida del salón de baile. «Suéltame. Esto es una agresión. Haré que te arresten». La voz de Mauricio se elevó casi hasta la histeria mientras luchaba contra el agarre de Víctor. «¿Tienes idea de quién soy? ¿Qué conexiones tengo en esta ciudad? Sé exactamente quién es usted, señor». El tono de Víctor permaneció profesionalmente neutral, incluso mientras aplicaba presión adicional para mantener el control. «Usted es alguien que necesita abandonar este lugar de inmediato». La multitud se abrió como el agua mientras Víctor escoltaba a su cautivo forcejeante hacia las puertas del jardín. El costoso smoking de Mauricio se había arrugado. Su cabello cuidadosamente peinado estaba desordenado, su rostro enrojecido por la rabia impotente. La transformación de novio confiado a espectáculo público había tomado menos de 5 minutos. «Esto no ha terminado», gritó Mauricio mientras Víctor lo empujaba a través de la puerta hacia el patio del jardín del hotel. «Los demandaré a todos. El hotel, la compañía de seguridad. A todos». Valeria lo seguía, su vestido de novia arrastrándose por los pisos de mármol, mientras intentaba procesar lo que le estaba sucediendo a su celebración cuidadosamente planeada. Los otros invitados salieron en tropel tras ellos, atraídos por la fuerza magnética del drama en desarrollo. En el patio, rodeado de jardines bien cuidados y elegantes fuentes, la voz de Mauricio se oía aún más fuerte que antes. «No tienen idea del tipo de problemas legales en los que están metidos. Seré dueño de este lugar cuando mis abogados terminen». Víctor mantuvo su agarre profesional mientras escaneaba a la multitud reunida con ojos alertas. «Señor, si continúa haciendo amenazas, tendré que llamar a la policía». «Llámalos. Llama a todos». La voz de Mauricio había alcanzado un tono que sugería una pérdida total de control. «Cuando descubran lo que han hecho, agredir a un cliente que paga, violar mis derechos civiles, todos estarán acabados». Los invitados a la boda formaron un semicírculo alrededor del espectáculo, sus rostros mostrando una mezcla de vergüenza, fascinación y creciente preocupación. Esto ya no eran solo nupcias interrumpidas, se había convertido en algo cercano a un colapso público. Pero Mauricio no había terminado. De pie allí, con su esmoquín arrugado, firmemente sujeto por la seguridad del hotel, continuó su diatriba con la energía desesperada de alguien cuya visión del mundo entera se estaba desmoronando. «Los demandaré a todos», gritó, mientras la saliva volaba de sus labios. «A cada persona que crea que puede tratarme de esta manera», empezando por ese hombre, gesticuló salvajemente hacia donde yo estaba, observando con calma, y su ridículo traje de $100. «A ver si te atreves a demandar al presidente de la Corte Suprema del Estado». La voz cortó la perorata de Mauricio con precisión quirúrgica. Elena Vázquez dio un paso adelante desde la multitud, su elegante cabello plateado capturando la luz del sol mientras se movía con la zancada confiada de alguien acostumbrado a comandar salas de tribunal. La boca de Mauricio se abrió y cerró sin sonido. Su diatriba se detuvo a mitad de frase como si alguien hubiera desconectado su cable de alimentación. A nuestro alrededor, los invitados a la boda cayeron en un silencio absoluto, procesando lo que acababan de escuchar. ¿Presidente de la Corte Suprema? La voz de Mauricio salió apenas como un susurro. Elena sonrió con la satisfacción particular de alguien que ofrece una revelación perfectamente sincronizada. El juez Adrián Morales, presidente de la Corte Suprema del Estado. El oficial judicial de más alto rango en el Estado.
Señaló hacia mí con evidente respeto. He tenido el honor de argumentar casos ante su corte durante 15 años. El color desapareció del rostro de Mauricio mientras la magnitud de su situación comenzaba a amanecer. Sus ojos saltaban entre Elena y yo. Su cerebro aparentemente luchando por reconciliar al hombre modesto con el traje de $100 con el título que acababa de enterarse. Presidente de la Corte Suprema repitió, su voz quebrándose. Pero él es. El juez más respetado del Estado, terminó Elena suavemente. Conocido por su sabiduría, su imparcialidad y su absoluta integridad. Alguien cuya reputación en los círculos legales está fuera de toda duda. Víctor soltó el brazo de Mauricio, retrocediendo mientras la lucha abandonaba por completo a su cautivo. Mauricio se quedó allí, tambaleándose ligeramente. Su costoso esmoquín arrugado, su imagen cuidadosamente construida yaciendo en ruinas a su alrededor. Adrián, Mauricio se volvió hacia mí con ojos desesperados. Su señoría, quiero decir, perdóneme. No lo sabía, nunca lo habría. ¿No habrías hecho qué? Pregunté en voz baja. ¿Insultado mi apariencia? ¿Amenazado con excluirme de la boda de mi hija? ¿Exigido que probara mi valía a través de ropa cara? Cada pregunta aterrizó como un golpe físico. Mauricio se estremeció visiblemente, su boca trabajando mientras buscaba palabras que pudieran de alguna manera deshacer el último mes de arrogancia y crueldad. Me equivoqué, susurró. Completamente equivocado. Por favor, su señoría, haré cualquier cosa para arreglar esto. ¿El traje? Se ve bien. Perfecto, incluso. No sé aún qué estaba pensando. Los invitados a la boda observaban este intercambio con absorta atención, claramente comenzando a armar la historia completa de lo que había llevado a este momento. Los ejecutivos de tecnología que habían venido a hacer contactos se encontraron presenciando una clase magistral de justicia y humildad. El traje nunca fue el problema real, dije, mi voz llevando el tono mesurado que usaba en los pronunciamientos judiciales. El carácter importa más que la ropa, Mauricio. El respeto importa más que la riqueza. Sí, absolutamente. Tiene razón. Mauricio asintió frenéticamente, la desesperación haciéndolo estar de acuerdo con cualquier cosa que pudiera reducir su humillación. Lo entiendo ahora. Por favor, ¿cómo puedo arreglar esto? Miré a la multitud reunida, luego de vuelta al hombre cuyos prejuicios habían creado toda esta situación. El momento me resultó familiar. Emitir un juicio después de una cuidadosa deliberación, asegurándome de que la lección sería recordada. Puedes empezar por disculparte con Valeria, dije en voz baja. Ella es la persona cuyo día de boda has interrumpido con tu comportamiento. Es ella quien merece tu arrepentimiento genuino. Mauricio se volvió hacia su novia, que permanecía congelada en su vestido de marfil, las lágrimas corriendo por su rostro mientras procesaba el alcance completo de lo que se había desarrollado. El día con el que había soñado desde la infancia se había convertido en un espectáculo público de los defectos de carácter de su prometido. Valeria. Lo siento tanto, comenzó Mauricio, su voz quebrándose. Nunca quise que, pero pude ver en los ojos de Valeria que las meras disculpas no serían suficientes. El daño era más profundo que las ceremonias interrumpidas. Ella había presenciado algo fundamental sobre el hombre con el que había prometido casarse, viéndolo en su peor momento cuando la presión reveló su verdadera naturaleza. La multitud permaneció en silencio, esperando ver cómo se resolvería este drama. Antes de que Mauricio pudiera continuar su disculpa, di un paso adelante y tomé suavemente el micrófono del atril del cuarteto de cuerdas. El patio quedó en completo silencio mientras todos los invitados dirigían su atención hacia mí. Amigos, comencé, mi voz llevando la autoridad tranquila que me había servido bien durante 3 décadas en el estrado. Hoy, todos hemos presenciado algo importante. Una lección que espero que permanezca con cada uno de nosotros. La multitud se acercó, sintiendo que algo significativo estaba a punto de ser compartido. Incluso Mauricio dejó de disculparse frenéticamente para escuchar. Durante 30 años, me he sentado a juzgar el comportamiento humano. He visto cómo las personas revelan su verdadero carácter bajo presión, cómo tratan a aquellos que consideran inferiores, cómo usan el poder cuando creen que nadie importante está mirando. Hice una pausa, mirando los rostros reunidos, ejecutivos de tecnología, inversionistas de riesgo, familias de dinero antiguo,
todos pendientes de mis palabras. Hoy, mi futuro yerno cometió el error de juzgarme por el precio de mi ropa en lugar del contenido de mi carácter. Asumió que porque no mostraba riqueza, de alguna manera era menos digno de respeto. Mi voz se mantuvo firme, judicial. Esta es una suposición peligrosa que conduce a un comportamiento peligroso. Valeria se acercó. Las lágrimas aún corrían por su rostro, pero su expresión mostraba algo que podría haber sido orgullo abriéndose paso a través de su angustia. La verdadera medida de una persona no se encuentra en su cuenta bancaria o en su guardarropa. Se encuentra en cómo tratan a los trabajadores de servicios, cómo le hablan a los miembros de la familia, cómo se comportan cuando creen que no hay consecuencias por sus acciones. Mauricio permaneció congelado, su rostro ceniciento mientras mis palabras exponían el alcance total de su falla moral frente a todos los que le importaban profesional y socialmente. El carácter se revela no en momentos de triunfo, sino en momentos de presión, no cuando estamos rodeados de iguales, sino cuando nos encontramos con aquellos que erróneamente creemos que son nuestros inferiores. El aplauso comenzó lentamente, de Elena y algunos otros profesionales legales en la multitud que entendían el peso de lo que habían presenciado. Creció constantemente a medida que otros se unían, reconociendo la sabiduría cuando la oían. Así que esto sea una lección para todos nosotros, concluí, mi voz resonando en el patio con la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. Juzguen a los demás no por sus posesiones, sino por sus acciones. El respeto se gana a través del carácter. No se compra a través del comercio. El aplauso alcanzó un crescendo, con invitados que habían venido a una boda encontrándose como testigos de algo mucho más significativo, un momento de genuina instrucción moral impartida por alguien excepcionalmente calificado para proporcionarla. Cuando el aplauso se apagó, devolví el micrófono y caminé hacia Valeria. Ella cayó en mis brazos, su vestido de novia susurrando mientras me abrazaba con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti», papá susurró entre lágrimas. «Manejaste esto perfectamente». A nuestro alrededor, los invitados a la boda comenzaron a dispersarse, sus conversaciones animadas con la discusión de lo que acababan de presenciar. Algunos se acercaron para presentarse, expresando su aprecio por la lección que habían recibido. Mauricio estaba solo cerca de la fuente, su arrogancia anterior completamente desinflada. El hombre que había amenazado con excluirme de la boda ahora se encontraba aislado en su propia celebración, su verdadero carácter completamente expuesto a todos los que importaban en sus círculos profesionales y sociales. La justicia, reflexioné, a veces se sirve a sí misma de las maneras más inesperadas. El traje de $100 había demostrado su valor mucho más allá de la limitada imaginación de Mauricio. No a través de etiquetas de precio, sino a través de los principios que había ayudado a defender. La boda podía continuar ahora, aunque procedería con una comprensión muy diferente de quién comandaba respeto en ese elegante patio. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.